Hola madrugadores, estoy seguro que literalmente nadie está viendo el estreno de este video a la 1:35 de la madrugada. Pero quería hacer el chiste y aquí estamos. Bien, ya saben cuál es el asunto aquí. Vengo a narrarles y explicarles las 3 historias y el epílogo del tercer Fazbear Friars. 1:35 am. Una novela que es la favorita de muchos y contiene una historia bastante controversial que ya veremos. Si no vieron los vídeos de Into the Pit y Fetch, les recomiendo hacerlo para que sigan el hilo argumental que está construyendo de a poco estas historias. Sin más, vayamos con la primera historia, la cual es bastante interesante y que tiene una villana conocida. 1:35 am. Delilah es una mujer de 23 años con una vida completamente monótona y sin un rumbo claro. Además de contar con una personalidad obsesiva y problemas de sueño, vive en un departamento de soltera, sin estudios y trabaja en un local de comida rápida. Sus padres murieron cuando ella tenía 11 años y fue a un orfanato, en donde pasó de casa en casa hasta que se quedó con un militar llamado Gerald, el cual les daba una rutina estricta e insoportable para su edad, generándole un gran disgusto a los despertadores, debido a lo estricto que era Gerald con los horarios. Ahí conoció a otra huérfana, Harper, quien se volvió su mejor amiga y hermana del alma, con la cual mantuvo contacto tras que se fueran de la casa. Mientras que Harper se volvió una actriz novicia de teatro, Delilah intentó hacer su vida con un chico que conoció en una fiesta de Halloween llamado Richard, con el cual viajó 1 año y medio por Europa y hasta llegaron a casarse. Delilah quería tener hijos, pero Richard no deseaba ser papá y la abandonó por una chica rubia de ojos azules, dejando a Delilah detrás, la cual había dejado sus estudios por estar con él. Del divorcio solo pudo conseguir algo de dinero, porque firmó un acuerdo prenupcial, con lo cual compró un sedán viejo, unos muebles de segunda mano y un alquiler en un departamento barato. Un día, la alarma de Delilah deja de funcionar, y es levantada por su vecina Mary a las 6:25 de la mañana, la cual crea y canta canciones muy cursis, cosa que molesta a Delilah, pero en esta ocasión le sirvió porque llegó tarde al trabajo por eso. Su jefe, Nathan, la llamó y la regañó por eso, y la trasladó ese día al turno de las 2 a las 10. Delilah aprovecha ese tiempo libre para ir a comprar galletas y leche, pero se cruza con una venta de garaje. A ella le gustaban mucho este tipo de ventas, y le echó un vistazo. Además de reliquias inútiles, se encontró con algo muy interesante. Una muñeca de utilidades manufacturada por Fazbear Entertainment en los años 80, la cual se llamaba Ella, la cual tenía varias funcionalidades como servir bebidas, tomar fotos y poner alarmas. Delilah nunca había escuchado de esa tal Fazbear Entertainment, pero le recordaba mucho a la bebé que quiso tener con su ex marido, por lo cual le agarró cariño y la quiso comprar. Lamentablemente había un cartel detrás que aclaraba que solo la alarma funcionaba, cosa que de todos modos le servía para su trabajo. Logra regatear la muñeca a un valor de $15, debido a que estaba defectuosa, y se la lleva a casa. Delilah pone la alarma a la 1:35 de la tarde y se echa una siesta para estar más fresca para el trabajo. Delilah abre los ojos tras recibir una llamada de Nate, quien la vuelve a regañar por haber llegado tarde. Eran las 2:25 de la tarde, la muñeca no funcionaba más allá del reloj. Delilah tomó la muñeca y le dijo que era un objeto inútil. Fue afuera y la tiró en uno de los 3 contenedores que estaban fuera del restaurante, el cual tenía a frente de su casa. Nate le abrió la puerta justo cuando la arrojó, así que no vio en cuál contenedor cayó. Nate se rió de la situación porque pensaba que llegó tarde por jugar con su muñeca, a lo cual Delilah le sigue el juego y luego de un ratito, se puso a trabajar. Tras regresar a su departamento, con un olor a grasa impregnado en su piel, se toma una ducha y se fue a acostar. Pero se despierta en medio de la noche por un sonido de alarma. Revisó su celular, eran la 1:35 de la madrugada. Delilah pensó que se confundió a la hora de configurar a la muñeca y puso AM, en vez de PM. Se arrepintió de haber tirado la muñeca a la basura, pensó en buscarla, pero no había prisas porque recién en 2 días vaciarían los contenedores, así que siguió durmiendo. Al día siguiente su amiga Harper la regaña por haber tirado la muñeca a la basura, podría ser una reliquia valiosa de colección. Y también porque se parecía a la hija que siempre quiso tener, quizás era una señal. Pero Delilah no se apuraría en buscarla, en cambio recibe la hermosa noticia que fue trasladada permanentemente al turno de la tarde, su turno favorito. 1:35 am, se vuelve a despertar. Esta vez escuchó un susurro, lo cual la dejó intranquila, pero siguió pensando que era Ella en los contenedores.
así que se levantó y fue a buscarla, pero no encontró nada en ninguno de los tres, y no iba a hurgar en las profundidades para encontrarla. Aunque no creía del todo que fuese ella, quizás era su vecina Mary. Pero que haya despertado 2 veces a la 1:35 era demasiada casualidad, quizás el 135 era un número espiritual para ella, pero eran tonterías, quizás solo era casualidad. Quería creer eso antes que la causante fuese ella. 1:35 am. Vuelve a despertar por un golpeteo en la ventana, o quizá era un rasguño. Eso la sacó de onda, revisó la ventana y no había nada, y los contenedores estaban en el mismo lugar. Delilah pensó en revisarlos de vuelta, pero recordó que iban a vaciarlo en la mañana, por lo cual ella se iría de una vez por todas. Delilah creía que no tenía valor y que la casualidad con la hija que quiso tener era tan solo eso. Una casualidad, así que se fue a dormir tranquilamente. 1:35 am. Delilah se despierta con la sensación de que algo se movía debajo de su cama. Tras unos segundos de pensamiento, prendió rápidamente su lámpara y miró debajo de su cama. Tan solo estaba su alfombra de segunda mano. Ya habían sido 4 noches seguidas, esto ya no era casualidad. Pensó que no habían vaciado los contenedores del todo y que ella seguía ahí, así que bajó las escaleras y revisó los 3 contenedores. No había nada. Entonces, si no era ella, ¿qué era? Le preguntó a su amiga si ella había tomado la muñeca, a lo que contesta confundida que no. Así que no le quedó de otra que investigar en internet sobre la muñeca, buscando varios términos. Lo único interesante que encontró fue un anuncio publicado por un tal Phineas, recuerden este nombre que será importante en un futuro video. El cual buscaba la especial muñeca Ella y que estaba dispuesto a pagar muy bien por la energía especial que contenía la muñeca, sea lo que sea que significara eso. Su búsqueda había sido un fracaso y tenía que irse a trabajar, solo había logrado ponerse más nerviosa. Pasaron varias noches más, en donde Delilah se levantaría a la 1:35 por algún sonido o algún movimiento. Pero cada noche la cosa escalaba a peor, escuchaba golpes debajo del suelo o incluso ruidos entre la pared de ella y su vecina Mary, los cuales se detenían cuando prendía la luz. Esto le estaba arruinando el sueño, así que iría a investigar el departamento de Mary para ver si tenía a Ella en su hogar. Pero Mary le dice que jamás compraría o tomaría algo de segunda mano porque le traería energías de segunda mano a su hogar, y que le parecen horribles las ventas de garaje. Delilah descartó que Mary la tuviese, pero el despertar de nuevo a la misma hora con ruidos provenientes del departamento de Mary durante 3 noches más hicieron que Delilah se infiltrara en el departamento de Mary, gracias a los consejos de un cliente detective suyo llamado Hank, que le enseñó a cómo abrir una puerta sin una llave. Cuando Mary se fue de su departamento, Delilah ingresó para revisar si la muñeca se encontraba ahí, pero solo descubrió el pasado trágico de una mujer que era muy feliz por fuera. Descubrió que fue maestra, es viuda, algunos de sus hobbies, su gran cantidad de canciones originales apiladas, y que tuvo un hijo que murió en un incendio. Aún con todas sus tragedias, ella supo seguir adelante y ahora comprendió la rareza de su vecina. Pero nada de ella, así que se retiró rápidamente y dejó todo más o menos como estaba antes, justo a tiempo cuando Mary volvió de recolectar el periódico. Durante las siguientes noches Delilah intentó de todo. Dormir en el sofá, o en la bañera. No funcionó. Trasladar su turno en el trabajo a la madrugada, tampoco, ya que sufrió de fuertes alucinaciones que provocaron molestias a los empleados y a los clientes, cosa que termina con ella despedida. 23 noches de pesadilla y las que quedaban aún. Intentó mudarse con Harper tras ser despedida y no poder pagar su departamento. Pero tampoco funciona, ya que mientras hablaba con ella intentando no concentrarse en la 1:35. Juró escuchar la voz de Gerald, y acusa a Harper de tener la muñeca y haberle dejado una grabación del general, ya que Harper tenía una muy buena imitación de él. Harper niega eso, pero Delilah no puede más, necesitaba escapar. Si bien al día siguiente Harper no le reprocha nada de lo que ocurrió. Delilah ya tenía un plan en su cabeza, quería escapar de la muñeca. Tomó sus cosas y el dinero restante y se quedó en el motel Beth for You. Pero sonaron las 1:35, y se escucharon sonidos de garras en el techo. Delilah estaba completamente paralizada. Una vez recuperó el control de su cuerpo se asomó en la ventana, las luces rojo neón revelaban que no había nada. Al día siguiente decide tomar su auto y escapar de ahí, pensó en irse al campo, pero irse a un lugar desolado era una pésima idea, teniendo en cuenta que la muñeca la persigue constantemente.
Por lo cual tras dar unos cuantos paseos por la ciudad, comprarse un burrito e irse al autocine a ver unas películas para evitar dormirse. Fue entonces que llegaron las 1:33. Tenía que decidir en dónde quedarse, y ese lugar sería un puente. Un lugar con personas cerca y además estaba demasiado elevado para que la muñeca llegase de forma normal. Pero la 1:35 llegó, la puerta del pasajero se abrió y se cerró abruptamente, todo mientras seguía manejando. Delilah casi pierde el control del vehículo, pero logró recomponerse. Se volteó a su derecha con miedo de encontrarse a Ella, pero no había nada. Es entonces que suena un golpe en el techo, y es ahí cuando Delilah pisa el acelerador y conduce como una loca hasta llegar a una fábrica abandonada. Delilah baja del coche y decide esconderse en una tubería de drenaje, creyendo que estaría a salvo. Pero antes, dejaría su bolso escondido en las vías del tren en caso de que estuviese vinculado con ella. No podía llevar nada personal. Delilah, totalmente paranoica, no se sentía a salvo incluso en esa tubería. Se acurrucó en la suciedad y empezó a sollozar. Nunca había sufrido tanto dolor en su vida, ni siquiera cuando su vida se arruinó tras su divorcio o cuando sus padres murieron. Su paranoia estaba tan jodida que ya no podía sentirse tranquila y todo su cuerpo le dolía. Delilah decide huir de la tubería, pensaba que Ella la encontraría ahí dentro. Corrió por varios lugares hasta encontrar un sitio en construcción abandonado, en el cual encontró una ventilación abierta. Delilah logra alcanzarla, usa su linterna y se mete poco a poco dentro de ella, arrastrándose como una serpiente por el conducto. Aún sin sentirse segura, siguió adentrándose, cada vez más apretada en el conducto. Ella vio una curva que apuntaba hacia abajo, lamentablemente su linterna se le patina de sus sudorosas manos y choca varias veces contra las paredes del conducto hasta que chocó y se rompió. Delilah descubrió que sus hombros se habían atascado en el conducto. Movió su cuerpo para confirmar sus sospechas, efectivamente, estaba atascada. Nadie la encontraría en este lugar abandonado, ya que nunca dijo dónde se fue. Finalmente, su respiración se empezó a calmar. Ya no tiene lugar a dónde ir, ya no tiene que huir nunca más de ella. Una historia bastante cruel con su personaje principal y es una de las mejores del libro. Pero ¿qué demonios acaba de pasar y qué aporta al lore de FNAF? En esta historia hacen canónica a la muñeca Ella, la cual en este universo en vez de ser una creación de Henry representando a su hija cuando era una bebé. Es un producto vendido por Fazbear Entertainment durante los 80s, que tenía una gran tecnología para su época. Esta muñeca aparentemente estaba embrujada, no solo por lo que ocurre en la historia, sino porque un usuario llamado Phineas quería a la muñeca por su energía. No sabemos nada de este personaje aún, pero de seguro lo descubriremos pronto. Pero aún con poderes paranormales, ¿realmente es posible que esta muñeca haga arañazos y golpes tan contundentes cuando claramente no tiene el tamaño ni las garras? Pues está claro que había algo más poderoso detrás de esta muñeca, quizá tenga que ver con Eleanor, al ver que Ella tiene que ver con las creaciones de Henry, podría ser que la haya tomado de ahí para luego utilizarla para atormentar a una víctima. Esa es la única explicación que se me ocurre por ahora, ya que no se nos otorga otra pista más allá de que tiene una energía especial y que claramente una muñeca no tiene garras, y sobre que Fazbear la haya comercializado, hay dos opciones. O en este universo no es creación de Henry. O Fazbear es tan sádica para vender muñecas Ella aún sabiendo su origen. Sea lo que sea, no explica por qué está maldita y puede provocar arañazos y alucinaciones. No hay mucho más que decir de esta historia, más allá de que será importante más pronto de lo que creen. Esta historia es 100% canónica dentro de la cronología de los juegos, ya verán el porqué. En fin, ahora sigue Room for One More. Que honestamente, no vale la pena resumirla. No porque sea mala, al contrario, es una de las historias más choqueantes y turbias de los libros, y recomiendo que se la lean o vean un resumen. Sino que realmente no aporta demasiado al lore, salvo que vemos una cosa importante y una curiosidad. La historia es de un pobre tipo llamado Stanley que se le meten minirinas en el cuerpo para poder escapar de Circus Babies Entertainment and Rental. Lo más interesante de la historia es que este lugar es manejado ahora por un hombre bajo y calvo de nombre desconocido, el cual evadió las preguntas de Stanley para darle el trabajo lo más rápido posible. Curioso que William le haya dejado encargado el lugar a un nuevo sujeto en vez de encargarse él mismo. No se sabe bien cuándo ocurre esta historia, pero viendo que los Fantine no se encuentran presentes en la historia, es seguro que ocurre después de la incursión de Michael, y que ocurre un nuevo caso de Punto de Campo Cero.
Si no saben qué es, mírense el video de Fetch porque tienen que ver estos vídeos en orden y no quiero extender aún más este video. El caso que vemos aquí es que mientras Stanley dormía en el trabajo, soñaba con los Phantoms aplicándole distintos finales crueles. Como uno donde Bayora era una asistente de dentista, y venía una minirina de tamaño humano a abrirle la boca hasta que se empezó a desgarrar su mandíbula. Sé que esa es la fantasía de varios en la audiencia, pero el punto es que eso es perturbador. Y como soñó con los Phantoms y nunca los vio, pues el lugar irradia una gran cantidad de energía que conectó con Stanley, haciéndole soñar con animatrónicos que jamás conoció. Siendo un claro caso de ZPF en este libro. Pero fuera de eso, no hay mucho más que comentar. Perfectamente podría ser una historia en una continuidad distinta, y si fuera parte de la línea de los juegos, hasta generaría confusiones por tener a un empleador misterioso, del cual jamás volvemos a saber algo. Así que puedes tomarla como parte del universo o no, es según tu gusto. Ahora sí, nos toca la que es probablemente la historia más larga y polémica de este libro, la cual generó diversos debates relacionados con el personaje de Golden Freddy que a día de hoy, siguen sin cerrarse. No esperen que yo sea el que les dé la respuesta 100% real de lo que esta historia significa, sin más, vayamos con la historia más larga de los Frys, de New Kid. Pero como el video final me quedó de casi una hora, decidí partirlo en dos partes para que ustedes puedan disfrutar estas primeras dos historias. Mientras yo sufro editando The New Kid y el epílogo. Créanme que para el viernes tendrán la segunda parte, no se preocupen por ello. Sin más, soy Bunny y les deseo una bonita madrugada. Sayonara. Un saludo a Ale Filoscarcha, Wedane, Hormiga Guerrera, Engamer, Leo Morienega, Alchu, Bonnie, Ciro Giuliani, San Rexero, Victoria Tejero, Vernon 3264 y Creizo. Muchas gracias por ser miembros LOLbit.